Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de desarrollar el tema de trastornos del aprendizaje, dentro de los cuales vamos a enfocarnos en tres, que son la discalculia, la dislexia y el autismo, pero dentro del trastorno del espectro autista son muy amplios, solo se va a hacer un breve análisis. Eh, Dentro de esta temática tenemos que hay que considerar la importancia que la escuela tiene en el desarrollo de un niño. La aparición de una discapacidad para un niño en cuanto al lenguaje es particularmente significativa. La verdad es que es algo muy importante detectarlo. Proporciona una visión general de las discapacidades más importantes, sus orígenes, eh, efectos potenciales que tienen en el desarrollo del niño o niña, el comportamiento, desarrollo evolutivo y cómo conocerlos o reconocerlos. Estas estrategias de prevención y o intervención, que por qué es importante conocerlos. Es importante conocerlos porque los trastornos del aprendizaje son problemas que afectan la capacidad del niño en el área escolar, en su hogar, en la forma de cómo ellos reciben información, cómo la procesan, cómo analizan ellos o almacenan esa información. Estos pueden causar dificultades a los niños para leer, para escribir, para deletrear o para resolver problemas matemáticos. También dentro de este video vamos a poder ver la definición específica de discalculia, porque se puede confundir con otros trastornos. Este trastorno es caracterizado por la dificultad en la correcta adquisición de las habilidades aritméticas, que afectan de manera significativa el rendimiento en el niño desde la etapa pequeña, parvularia, primero hasta que llegan a su adolescencia. Ellos tienen, se puede ver que los niños tienen la dificultad al hacer cálculos. Ese es el trastorno que estamos viendo ahorita. Y no está causada por un déficit sensorial o una enfermedad médica. En la escuela estas dificultades quedan reflejadas en repetidas suspensos de cuando ellos se entorpece, cuando ellos no pueden entender y los maestros a veces no les dicen qué es lo que está mal. Un aspecto muy importante que hay que destacar es la diferenciación entre discalculia y acalculia. Mientras que la discalculia aparece como un trastorno del desarrollo, la acalculia es adquirida puede haber sido un accidente, una lesión o un trastorno que se fue desarrollando, no de nacimiento. Por lo tanto, se manifiesta como la pérdida de la función que ya había sido adquirida. O sea, la acalculia es que se va perdiendo la habilidad de el desarrollo en las aritméticas. Vemos también que en cuanto a la etiología de este trastorno, los datos parecen indicar que la discalculia, el desarrollo puede estar determinada en diferentes factores, entre los cuales se destacan la predisposición genética, lo que hablábamos al principio, distintas anormalidades neurológicas y así también como variables ambientales, que lo hemos visto en temas anteriores, en el video anterior, y entre las últimas está metodología del aprendizaje. Los niños y niñas con discalculia necesitan de un sistema de aprendizaje más personalizado. Los maestros debemos detectar a tiempo esos problemas que ellos traen de pequeño, esos trastornos, que no es algo que tiene el niño por desinterés,
sino que es un trastorno. Pase de conceptos concretos a conceptos abstractos, pero también que se detenga y tenga más oportunidad de desarrollarlos en los conceptos concretos. Discalculia. El diagnóstico de discalculia debe realizarse mediante pruebas específicas. Para ello, el médico o el psicólogo o el psiquiatra, quien tenga la oportunidad de estar con los padres, debe de realizar un procedimiento. Tiene que tomar en cuenta el diagnóstico, que no solo debe realizarse a partir de finales del primer grado de primaria, sino que desde muy antes, y también siendo incluso más preciso el diagnóstico y la evaluación a mediados del segundo año de escolaridad. Se sitúa entre los 4 y los 7 años, por lo que debe hacer diferencias en el ritmo de aprendizaje. Respecto a la evaluación numérica, se debe incluir la valoración de los siguientes aspectos. Dentro de los aspectos que hay que tomar en cuenta son los procesos de transcodificación, como del formato escrito y verbal, y viceversa. Hay que tomar en cuenta la cuantificación, que debe incluir el conteo de conjuntos pequeños, de puntos u otros objetos, en prekinder, kinder, parvularia, esta área. También es necesario detectar el cálculo escrito y el cálculo mental, ver cómo ellos están en la línea numérica mental, es decir, la capacidad que ellos tengan de ubicar los números en una línea imaginaria entre dos límites. Dentro de la escuela se puede tener que disponer de más tiempo a la hora de ser evaluado un caso como este. En algunos casos también se puede tener que disminuir la carga de tareas de estudio, la demanda de evaluaciones, las dificultades en el procesamiento numérico y el cálculo, que le pueden dificultar determinar las tareas en el tiempo requerido. O sea, un niño necesita un poquito más de tiempo. Con este trastorno necesitan más tiempo para desarrollar ciertas actividades. También tiene que permitírsele compensar sus dificultades, como dejarle contar con los dedos. En algunas escuelas no dejan a los niños, pero es necesario permitirles que ellos puedan superarlo, leerle los problemas para que estemos seguros de que ellos los entienden, facilitar el acceso a material visual para que ellos relacionen números y formas, dejarle las tablas de multiplicar en papel para que las pueda considerar o consultar. Las personas con dificultades numéricas son conscientes de sus dificultades y de la poca compensación. Ellos están conscientes que les cuesta la matemática, la aritmética. La dislexia se puede confundir con otros trastornos, pero ¿qué es exactamente la dislexia? La dislexia es una condición que es muy común en algunos países, sobre todo Latinoamérica. La dificultad de leer también puede afectar la comprensión lectora, puede afectar la ortografía, la escritura, puede afectar las matemáticas, porque es obvio, si no pueden leer bien, tienen dificultades para la lectura, van a tener dificultades para la comprensión matemática, el lenguaje, y vamos a ver que también la dislexia puede afectar habilidades básicas del lenguaje, como el reconocimiento de sonidos en las palabras y relacionar las letras con los sonidos que la producen, como la letra B con el sonido B, y también pueden dificultarse los problemas al combinar los sonidos para pronunciar palabras o formar palabras. La dislexia, las personas que lo padecen suelen tener problemas para entender lo que leen, o sea, a la hora de comprender. La dislexia puede dificultar la lectura comprensiva
o la manera automática, sin esfuerzo aparente. También hay una idea muy equivocada en cuanto a lo que es bastante común, que la dislexia es un problema con la visión. Se puede tender a confundir un problema de dislexia con un problema de la vista. No lo es. La dislexia es una dificultad con el lenguaje. Tampoco tiene que ver con la inteligencia y por lo tanto tener dislexia no significa que la persona sea poco inteligente. Las dificultades con la decodificación son una señal importante de la existencia de este trastorno. La dislexia también puede dificultar otras áreas, como lo son pronunciar palabras, frases, como decir man lauer en lugar de decir laumauer. También la dificultad de leer en voz alta, con el tono adecuado y agrupar palabras y frases. Es el escribir o copiar letras, números y símbolos en el orden correcto. Aunque la dislexia no aparece, no desaparece a medida de que los niños crecen, existen muchas adaptaciones, o sea, los niños logran adaptarse. Obviamente necesitan el refuerzo de los maestros para poder desarrollarse en sus estudios. Necesitan mucha ayuda, la verdad necesitan mucha ayuda. Y veamos ahora si es la dislexia una discapacidad específica del aprendizaje. La dislexia es un término usado para un tipo de trastorno del lenguaje, también es un tipo de discapacidad del aprendizaje. Entre la categoría de una discapacidad que permite que los niños, en este caso, reciban servicios de una educación especial. En muchos países hay programas, en el nuestro hay programas para educación especial, pero muchos padres no les gusta llevarlos a estos lugares porque por el temor a que los discriminen o que los vean mal a sus niñitos. Veamos entonces, la disgrafia. Con relación a la dislexia es otro trastorno que se pueden confundir. La disgrafia es la dificultad que los niños pongan sus ideas por escrito, o sea, a la hora de escribir ellos no saben escribir lo que quieren decir y pues no escriben correctamente. La dislexia también puede causar problemas con la ortografía y la escritura, como ya lo habíamos visto. Ahora veamos que el trastorno de atención y de hiperactividad puede afectar la lectura, la comprensión y la escritura, y el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, la dislexia coexisten, y por ello puede ser más difícil saber qué es lo que está causando la dificultad del aprendizaje. Ahora vamos a ver a breve paso porque el trastorno del espectro autista es bastante amplio, pero vamos a tratar de ver algunos puntos específicos en cuanto al autismo. En el autismo, pues, vamos a ver una definición, sus síntomas y algunos indicios. Para empezar, el trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los primeros 3 años de la vida y que perderá o se mantendrá a lo largo de todo el ciclo de su vida. Hay 2 síntomas fundamentales. Uno de ellos es la deficiencia persistente en la comunicación y en la interacción social. Digamos que este trastorno afecta más el área social, sociocognitiva, que el área en cuanto a la discalculia de las matemáticas, o la dislexia en cuanto al lenguaje, a la escritura o la transcripción o la escritura de las ideas. Los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o otros. Los indicios que pueden ser
indicativos de que el trastorno del espectro autista esté presente en un niño son en la parvularia y en la escuela. Hay falta de interés de estos niños con relación a los otros. También no comparten intereses, a ellos no les interesa lo que otros niños están haciendo, no acostumbran señalar con el dedo aquello que les llama la atención para compartirlo con los demás. La ausencia de juego simbólico, dar a comer a las muñequitas o a los muñecos, cocinitas, juguetes normales de bebé, coches, carritos, como si fueran de verdad. A ellos no les interesa. Se establece también poco contacto visual y no observan ellos la expresión de la cara del interlocutor. Esto se ve a temprana edad, se detecta a temprana edad. No acostumbran tampoco a tener la sonrisa social, por eso se dice que afecta más al desarrollo sociocognitivo. Su lenguaje sí existe, pero es literal. Ellos no entienden de bromas, no entienden de sarcasmo. Para ellos el sarcasmo es, de hecho el sarcasmo es una ofensa. También estos niños evitan el contacto físico, no les gusta y más bien no lo toleran. Acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva. Ellos son demasiado sensibles a los ruidos, demasiado sensibles a la visión, los colores fuertes, a veces desarrollan negatividad hacia unos tonos de colores brillantes. Frecuentemente existe poca sensibilidad al dolor. Reaccionan poco ante la voz de sus padres, lo que puede hacer sospechar desde temprana edad que hay un déficit auditivo, pero no, es más bien el trastorno de espectro autista. Presentan intereses inusuales, además son repetitivos y no compartidos. Pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos y autoestimulantes como el balanceo, el movimiento de aleteo de las manos o caminar en puntillas, entre otros. Los que presentan niveles más intelectual que otros notan que son diferentes y no entienden qué les pasa, que ellos son un poco más inteligentes, sobresalen más. De hecho, los niños con el trastorno de espectro autista son bastante inteligentes. De hecho, se dice de que son la pieza del rompecabezas que no encaja en el juego. Diagnóstico del autismo en niños. El médico tiene que hacer un cuestionario a los padres de familia, tiene que ver los factores genéticos para reunir la información posible sobre la conducta y el desarrollo del niño. Si existen sospechas de que el niño pudiera padecer este trastorno, se le someterá a una evaluación integral en que participan un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra y un terapeuta del lenguaje. Otras especialidades capacitados también para diagnosticar a los niños con autismo. Lo mejor es un diagnóstico precoz y ya se dispone de medios para detectar este trastorno antes de los 24 meses en el bebé. Pues esto ha sido parte del desarrollo y pues también pudimos hacer unas entrevistas a unos maestros y logramos detectar de que hay bastante falta de información en cuanto a los trastornos, sobre todo el de la discalculia y el de la dislexia. Muchas veces se confunde con desatención o con el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, que son muy diferentes, porque este trastorno lo que hace es que el niño no preste atención. Y la verdad es que la dislexia y la discalculia no son lo mismo. Así que esperamos que les haya gustado este video.